El gobierno ya había anunciado restricciones a los vuelos a algunos lugares, como por ejemplo Europa, Brasil, Estados Unidos, obviamente a partir de cómo está la pandemia en nuestro país. Pero ahora, además, a partir de una reunión que tuvieron el jefe de gabinete Santiago Cafiero y Carla Bisotti, la ministra de Salud, ayer al mediodía, analizan nuevas restricciones para la entrada y salida del país. Es por eso que está con nosotros tanto Mauro Albornoz para desarrollar el tema como Diego Gabriele, que se encuentra en Aeroparque. Diego, ¿qué tal? Buen día. No, pues si no tengo la puerta. En Ezeiza, ¿cómo estás, Diego? Así es, trabajamos en el aeropuerto internacional. Sí, claro. Nos fuimos más lejos. ¿Qué cabotaje? Porque queríamos caminar un poco más. Ningún cabotaje. Claro, no. Está muy bien. Ningún cabotaje. Ningún cabotaje. Acá se cocina. Claro. Claro, ya no tiene tengo lugar un para sello. sellos ese pasaporte. No tengo un sello, dice. Claro. Porque es nuevo. No tengo un sello. ¿Por qué es nuevo? Porque es nuevo. Porque el anterior se te está. No, estoy esperando. Te explotó. Si alguien me lo quiere sellar, yo le presto mi pasaporte. No es momento, me parece, por como si vienen las restricciones para planear un viaje al exterior. Porque ustedes saben que las fronteras en principio en la Argentina están cerradas desde diciembre. Ese es un dato fáctico, un dato real, un hecho de la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que ha salido para tomar vacaciones. El caso, por ejemplo, de estos chicos egresados, ya sumamos casi 100 chicos que en los últimos 48, 72 horas han llegado al país y han reportado casos positivos de coronavirus. Yo los escuchaba en la apertura, escuchaba también lo que hablaba Luli respecto a los PCR trucho. En Cancún hay un laboratorio que se encuentra a 15 kilómetros de esa ciudad que ofrece PCR trucho por apenas $80. Por $80, uno en 2 o 3 horas. Exactamente, ese PCR que parece absolutamente real, bueno, es trucho y genera situaciones como la que hemos vivido aquí en Ezeiza, que llegan contingentes enteros de chicos con coronavirus, porque lo que ocurre es que hay una derivación de responsabilidades. Primero los padres que dicen, bueno, vamos a tomar el riesgo. El problema es que cuando toman el riesgo, los chicos quedan con coronavirus en el exterior y van a hacer lo que sea para que regresen al país, aún truchar PCRs para que se puedan subir al avión. Porque una condición para ingresar al país es que 72 horas antes, entre las 72 horas anteriores al vuelo, haya un PCR negativo. Por eso, esta situación en la que se falsean. Aquí en Ezeiza hay dos formas. El gobierno de la ciudad tiene instalada una carpa hace tiempo, ya desde diciembre, para quienes regresen y sean residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tienen que testear sí o sí. Ahora, han montado también un laboratorio privado, ¿sí? Donde uno puede llegar y pagar su test PCR, pero es privado. Quienes no residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ahora no tienen la obligatoriedad de realizarse un PCR que demuestre que no tienen efectivamente el virus. Ahora, Diego, y esto porque tengo un familiar en este momento esperando el resultado, y lo digo porque intenté hablar con autoridades, nadie te responde. Si los resultados no son rápidos, no tiene mucho sentido que ofrezcan hacerlo. Si tardan 72 horas, como te dicen que van a tardar 12, como le ocurrió a este familiar, y mejor obligar a alguien a que pague. Claro. Digo, si es obligatorio va a tener que hacerlo y no se queda esperándolo. Más allá de que mi familiar no volvió al exterior, con lo cual no tiene que hacer cuarentena obligatorio, que en ese caso, aunque tarde 72, 5 o 6 días, tendrías que hacer una cuarentena de 10 días por regresar al país. Con lo cual ahí también, ¿no? Empieza a haber fallos, y ya lo sumamos a Mauro, Albornoz, Diego, vos quédate igual, porque digo, no hay un control fuerte desde el Estado para que la cuarentena se cumpla, por ejemplo, pero tampoco hay una respuesta concreta si te dicen en 2 horas tiene que llegarte y no te llega. Exactamente, y por eso es que justamente se está analizando que no solo tengan que pagarlo, sino que también tengan que pagar el hotel. De alguna manera desalentar bajo toda medida la idea de que se vayan al exterior. Y en la reunión que mencionabas, Diego, le estuve consultando sobre qué era lo que se había hablado y me remarcaron 2 puntos centrales. Por un lado, la cepa de Manaos, lo venimos remarcando, y el avance que está teniendo. Pero otro punto es que en Brasil en este momento hay 7.000 argentinos que tienen que regresar. Están de vacaciones. Que están de vacaciones. 7.000 argentinos que están en Brasil. Entonces, obviamente, al regresar, el tema de que puedan traer la cepa es algo que le preocupa al gobierno y que están teniendo en cuenta también la carta de los científicos. Ellos lo remarcaban. Recibimos la carta, la estamos teniendo en cuenta porque obviamente estamos hablando de científicos de gran renombre que firmaron esa carta y que lo que están pidiendo es que no apelen simplemente a la responsabilidad individual de cada uno. Es decir, que cada uno se quede en su casa de manera... Eso es completamente inviable. Es... digamos, un poco naif pensar que eso va a tener alguna efectividad. Digo, para eso sería mejor blanquear directamente, bueno,
no estamos en condiciones de, Claro. de pedirle a la gente por diversos motivos que haga lo que tiene que hacer, de obligarla, y entonces lo dejamos librado a la responsabilidad individual. Sabemos que eso no va a funcionar, no se va a cumplir, por lo tanto se va a transformar en un problema. Más que nada teniendo en cuenta lo que vos decís, Mauro, 7.000 argentinos en Brasil, teniendo en cuenta que Brasil está completamente detonado. De hecho, está en el peor momento de la pandemia. O sea, no fue a mitad del año pasado, ni al comienzo, sino que ahora Brasil se encuentra en el peor momento de la pandemia, además con la peligrosidad, como bien señalás vos, de esta nueva cepa denominada la cepa de Manaos, que es el nombre popular que tiene, Sí, ¿no? sí. Pero esto, digamos, el ingreso a la Argentina, que más temprano que tarde va a ingresar esta cepa, por supuesto, pero por lo menos hay que mitigarlo, retrasarlo, tomar alguna medida muy concreta. La carta que vos decís de los científicos del fin de semana es muy clara al respecto. Son científicos especializados de la Argentina que desde distintos rubros están diciendo hagan algo con este tema porque si no la cosa se puede complicar y mucho. Les cuento un dato respecto a lo que estabas mencionando de la cepa de Manaos. El Instituto Malbrán recibió en las últimas horas muestras de casos sospechosos que se dieron en la provincia de Corrientes. Las están analizando. Obviamente vamos a esperar que se conozca el resultado, pues son casos sospechosos. Los dio a conocer el intendente Ituzaingó, pero provincia de Corrientes, no de Buenos Aires. Estuve comunicándome desde muy temprano en el Instituto Malbrán. Van a dar a conocer más detalles sobre estos casos. Obviamente preocupa, ¿no? Sí. Y esto lo sumo respecto de lo que está analizando el gobierno y que lo dio a conocer en las últimas horas. Quieren copiar el modelo canadiense. Ustedes saben que para ingresar a Canadá no pueden ingresar si no son servicios esenciales, ni siquiera para hacer turismo en zonas cercanas. Nadie puede ingresar si no son servicios esenciales. Y estas dos cuestiones que mencionábamos, que paguen el PCR para desalentar bajo todo costo que se vayan al exterior y también que paguen el alojamiento. Esto es lo que pedían los científicos. ¿Cuánto está un PCR, Mauro, más o menos? 6.000, 7.000 pesos. Claro. Estuve consultando, en algunos casos es un poco menos, pero los más confiables de los institutos más reconocidos, hay uno muy particular, muy conocido que se dio en la Ciudad de Buenos Aires, está alrededor de 7.000 pesos. Ahora, esto por supuesto implica que tengas que sacar dinero del bolsillo. Que Y te ahí cueste. sabemos que las cosas se complican, ¿no? Claro, Digo, claro. incluso cuando el que tiene el dinero para hacerlo, lo obligás a que lo haga, te dice, ah, no, pero entonces voy a tener que pagarlo. Y sí. Claro. Digo, y sí, y también el alojamiento. Me parece que ahí está la clave. Y vamos a volver con Diego Gabriele, porque te quiero preguntar, Diego, sobre este aislamiento de 10 días que deberían hacer todos los que regresan del exterior a la Argentina, sea por el motivo que sea, por trabajo, por vacaciones, de viaje de egresados, etcétera. No sé si pudiste hablar con algún pasajero, si hay mucho movimiento, pero ¿alguien lo cumple realmente? Excepto los que trabajamos en televisión y nos pueden escrachar. No me fui al exterior, pero digo, por miedo a que te escrachen, por ahí alguno lo cumple. Fuera de eso, ¿alguien lo cumple? Hay movimiento, algo de movimiento aquí en Ezeiza. Nosotros preguntamos y lo que te dicen es que sí, que lo van a cumplir. Ahora, difícilmente se cumpla, porque depende de la responsabilidad individual, porque ni siquiera ni siquiera se hacen los llamados. En un momento, a quienes ingresaban al país se les hacían llamados telefónicos para ver si cumplían, ustedes recuerdan, esa cuarentena que debían cumplir. En este caso van a ser 10 días. Ahora, depende de la responsabilidad individual. Y si hay algo que nosotros sabemos después de un año de pandemia, es que confiar en la responsabilidad individual es irresponsable. Porque no sucede, porque la gente, bueno, dice no tengo síntomas, bueno, salgo. Además, estamos teniendo en cuenta personas como, por ejemplo, los chicos que han llegado desde Cancún, que muchos se subieron con el PCR trucho, pero se subieron ya con síntomas al avión. Claro. Una persona que se sube con síntomas al avión, ¿cómo le vamos a pedir después, en el caso de que no tuviera síntomas en ese momento, que después cumpla un aislamiento de 10 días? Por eso se está evaluando esta posibilidad de la que hablaban ustedes de un PCR obligatorio a cargo de la persona que llega al país. Por supuesto, tiene que ser residente o natural y además que se pague un alojamiento, que en el alojamiento sepan que tiene que estar en cuarentena en esos 10 días luego de la fecha de la llegada del país. Ahora, Diego, el PCR del que estamos hablando es un PCR que tienen que realizarse necesariamente en la Argentina, porque si no va a pasar lo mismo, me parece. Sí. O sea, pues, si vienen del exterior, ¿cómo hace el Estado argentino para comprobar a tiempo que no se trata, como en el caso que vos citás de México, de un PCR trucho? Yo le voy a contar algo, señor Iglesias. Hay una condición de necesidad que ya se cumple aquí en el país. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí hay una carpa que se ha instalado que tiene un horario de funcionamiento de 8 a 20 horas, donde hay un
PCR privado. Hay un laboratorio aquí instalado en Ezeiza, también en la terminal C hay otro que funciona 24 horas, donde usted se puede hacer dos tipos de pruebas distintas, el antígeno y el PCR. El antígeno es aquel que funciona como un test de embarazo, ¿sí? Que es menos confiable y es más barato, pero también se puede hacer el PCR, el antígeno demora unos 30 minutos y el PCR entre 2 y 3 horas. Ahora, habría que generar las condiciones para que quienes se vayan a hacer ese testeo puedan esperar ese tiempo ahí en una condición de aislamiento. Todo teniendo en cuenta esta posible nueva disposición, copiando las normas que rigen en Canadá. Bueno, Diego, Gabriele, en este caso vamos a volver seguramente a Ezeiza en cualquier momento porque nos importa y mucho lo que pueda llegar a ocurrir. Y Mauro, para cerrar este tema, tenemos imágenes de algo que ocurrió en la cancha de Boca este fin de semana, que es la presencia de uno de los hijos de Juan Román Riquelme, que había regresado justamente de viaje de egresados. Y acá es cuando hablamos de responsabilidad ciudadana, porque tengo muchos que me escriben, yo hice los 10 días de aislamiento. Sí, por supuesto, hay gente que cumple con lo que se debería hacer. Pero miren este caso, en el medio del palco de Boca, cuando a todos los periodistas para ingresar les piden un PCR negativo por seguridad. Recordemos que Russo, además, el técnico de Boca, es un hombre que sufrió de cáncer hace relativamente poco tiempo, es factor de riesgo, etc. Este chico volvió en un viaje de egresados con sus compañeros contagiados. Imagino que él es negativo, pero no hizo el aislamiento. No se hizo el hisopado. No se hizo el hisopado porque es de la provincia de Buenos Aires y el de Ezeiza particularmente, que es gratuito, que estaba mencionando Diego Gabriele, es para la ciudad de Buenos Aires. Para los porteños. Exacto. Agustín Riquelme en este caso no se hisopó porque dijo que tenía domicilio en provincia de Buenos Aires y que por eso no sabía si era positivo o negativo, pero recordemos que estuvo en la comitiva. Tampoco se aisló. No se hisopó y no se aisló. Exacto. Pero el aislamiento lo debería haber hecho. Lo debería haber hecho. 10 días. Exactamente. Por eso es la preocupación en las redes, ¿no? Mauro, para aclarar lo siguiente, actualmente la normativa vigente en la Argentina, ¿cuál es? Es la siguiente, digo, están cerradas todas las fronteras terrestres para ingresar y para salir, pero están abiertas para residentes y para nativos para salir y entrar en avión y por mar. Exacto, hubo una restricción de vuelos, pero no está totalmente cancelado. Y respecto a ese punto, muy bueno que lo aclaremos porque en la reunión que tuvo Carla Bisotti con Santiago Cafiero, ya sí se está hablando de una posibilidad de cancelar totalmente los vuelos. Algo que habíamos mencionado la semana pasada, que habían dicho, bueno, no, seguramente vamos a continuar con vuelos. Bueno, esta reunión fue distinta y se empezó a tener más en cuenta las voces de los científicos. Gracias, Mau. Gracias.